Buenas noches, hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos a un tema más. Les doy la bienvenida a todos ustedes en estos momentos que se están enlazando por este medio digital. Gracias por acompañarme a escuchar, a entender la palabra de Dios. Hoy en este tema que vamos a ver, el tema lleva por título "No hay alimentos prohibidos". Como nuestros hermanos de otra profesión de fe o credo todavía se quedaron en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué nos dice hoy este tema acerca de estos alimentos prohibidos. Acompáñenme para ponernos en la presencia de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y de nuestra Madre, la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que en estos momentos todos mis hermanas y hermanos que están escuchando este tema y un servidor, entendamos tu mensaje. Entendamos por qué antes estos alimentos estaban prohibidos en el Antiguo Testamento, pero cuando tú viniste, Señor, ya nos dijiste que estos alimentos no están prohibidos. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Envíanos a tu Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos ilumine, para que nos haga comprender tu palabra, tu mensaje, tu salvación. Ayúdanos a seguir adelante y poder hacer la voluntad de nuestro Padre Todopoderoso. Que nuestra Madre, la Santísima Virgen, nos acompañe también en estos momentos, que nos cubra con su precioso manto y nos dé su bendición. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver, hermanos, este tema. ¿Qué nos quiere decir hoy de esto que dice no hay alimentos prohibidos? Queridos hermanos, muchos preguntan con frecuencia si en verdad, según la Biblia, está prohibido comer o tomar ciertos alimentos. Esta inquietud les nace de conversaciones tenidas con miembros de algunas iglesias de origen de otra profesión de fe o credo, o de ciertas sectas, quienes con la Biblia en la mano les han mostrado que no pueden comer cerdo, conejo, ciertos peces y ciertas aves, etc. En esta línea está sobre todo varias profesiones de fe o credo y otros, algunas que prohíben incluso tomar vino y cualquier licor, café, té, refrescos, fumar, etc. por motivos de religión, como si la Biblia prohibiera todo eso. Vamos pues a contestar a este punto. Pero queremos advertir que este tema de los alimentos, por ser uno de los más claros y sencillos de comprender, nos permite entender otra verdad básica en la lectura de la Biblia. La Biblia no fue escrita en un solo día, sino que fue redactada durante un periodo de casi 2000 años. Y cuando uno lee con atención este libro sagrado, nos damos cuenta de que a través de toda la Biblia hay una gran evolución doctrinal y moral. Es decir, que en la Biblia no todo tiene el mismo valor o igual vigencia, que hay una gran diferencia, aunque se complementen entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Que no se puede leer el Antiguo Testamento en forma parcial y aislada, como si todo en él fuera doctrina eterna. Hay que leer siempre el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, porque Jesucristo, Dios hombre, es el centro del Nuevo Testamento y el fin de toda la Biblia. Además, Jesucristo, con su autoridad humano-divina, corrigió y perfeccionó muchas cosas que se leen en el Antiguo Testamento y anuló y abolió
costumbres que para los judíos del Antiguo Testamento eran prácticas muy importantes. Y entre estas cosas que Jesús abolió está la cuestión de los alimentos. Prohibición en el Antiguo Testamento. Leyendo con atención, nos damos cuenta de que dentro del mismo Antiguo Testamento hay diversas tradiciones y costumbres en cuanto a los alimentos. Los textos aparentemente más antiguos hablan de que todos los alimentos son buenos, que todas las plantas y animales han sido creados buenos y están al servicio del hombre. En el Antiguo Testamento, hermanos, en el libro del Génesis, capítulo 1, versículos 20 al 25 y 28 al 30, y se dice expresamente: todo lo que se mueve y tiene vida le servirá de alimento. Todas las cosas le servirán de alimento, así como las legumbres y las hierbas. Eso es lo que dice en el libro del Génesis, en el Antiguo Testamento, en este capítulo y estos versículos. Pero enseguida leemos en Génesis capítulo 9, versículo 4, que el Sagrado Escritor prohíbe comer carne con sangre. Según muchos biblistas o estudiosos de la Biblia, este versículo, Génesis capítulo 9, versículo 4, es un agregado posterior, una relectura introducida por la tradición mosaica, es decir, en tiempo de Moisés. De todas maneras, nadie va a negar que se dio la prohibición de comer ciertos alimentos. En el Antiguo Testamento, esta prohibición de comer ciertos alimentos es una de las características de la religión israelítico-judía. Los textos prohibitivos más famosos, que son los que suelen mostrar nuestros hermanos con la Biblia en la mano, para confundir al católico sencillo, son los siguientes. Voy a dar estas citas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, estas citas que están en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 11, versículo del 1 al 23, y su paralelo, Deuteronomio, capítulo 14, del 3 al 21. Sería largo citarlos aquí. En estos textos se prohíbe comer camello, conejo, liebre, cerdo y una serie larga de animales acuáticos, aves y bichos alados. Los llamos son de la familia de los camellos, y también sería pecado comer carne del llamo. Según los mejores biblistas, algunas de esas prohibiciones son muy antiguas y son costumbres tomadas de otros pueblos y anteriores a la formación más primitiva del pueblo de Israel. Otras prohibiciones se dieron en Israel con la finalidad de extinguirse y apartarse de los pueblos paganos vecinos y de sus cultos idolátricos. La prohibición de comer carne con sangre es también muy antigua, y ello es porque se creía que la sangre era el alma, o donde el alma residía. Por lo mismo, se juzgaba también impuro todo animal que no había sido desangrado, y todo alimento que lo tocara. Además, se prohíbe la gracia de los animales. También son impuros y prohibidos todos los animales de la casa, cuando hay un cadáver en ella. Esta es la ley para cuando uno muere en casa. Todo lo que entra en la casa y todo lo que esté dentro de ella será impuro 7 días. Y todo envase que no esté cerrado con una tapa atada será impuro. No cabe duda de que hubo muchas personas santas del Antiguo Testamento que observaban rígidamente todo eso. Algunos preferían morir antes de comer estos alimentos prohibidos. Y es que, según sus creencias y el quebrantar tales normas acerca de las comidas prohibidas, podía interpretarse como una apostasia o una traición a la religión del judaísmo. Estas prohibiciones solo se leen en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo Testamento.
donde son anuladas radicalmente por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento acerca de los alimentos? Todas las prohibiciones de comer ciertos alimentos, como el camello, el cerdo, el conejo, etc., estaban en plena vigencia en el judaísmo, dentro del cual nació, vivió y murió nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo reaccionó Jesús frente a ellas? La actitud renovadora y liberadora de Jesús. Un día Jesús llamó a toda la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndame bien. No hay ninguna cosa fuera del hombre que al entrar en él lo pueda hacer pecador o impuro. Y como sus mismos discípulos se sorprendieron con tamaña novedad. Jesús añadió seguida: ¿no comprenden que nada lo que desde fuera entra en el hombre lo puede hacer impuro, porque no entra en su corazón, sino en su estómago y luego se echa afuera? Y añade el mismo Jesús: lo que sale del hombre, eso es lo que le hace impuro, pues de dentro del corazón salen las malas intenciones, los desórdenes sexuales, los robos, libertinaje, envidia, injuria, orgullo, falta de sentido moral. Todo eso sale de dentro, y eso sí que mancha al hombre. La práctica de los primeros cristianos. Pero los judíos continuaron aferrados a sus leyes y costumbres en esos puntos, e impugnaron duramente a los primeros cristianos convertidos al judaísmo, de tal modo que en las primeras comunidades cristianas de origen judío fue muy difícil cambiar de criterio respecto a los alimentos. Hasta los mismos apóstoles tuvieron sus resistencias. Incluso después de declarar en el Concilio de Jerusalén que no los obligaba la ley de Moisés ni la circuncisión, tuvieron que hacer algunas concesiones respecto a la costumbre judía de los alimentos, pero solo para ciertas comunidades aisladas donde habitaban los judio-cristianos. Es que, como señala la misma Biblia, muchos judio-cristianos seguían aferrados celosamente a la ley de Moisés. Nunca han sido fáciles los cambios. La enseñanza del apóstol Pablo. Será especialmente San Pablo quien, en la línea liberadora de Jesús, repetirá a los cristianos que nadie los critique por cuestiones de comida o bebida, o a propósito de las fiestas, de novilubios o de los sábados. Todo eso no era sino sombra de lo que había de venir, y ahora la realidad es la persona de Cristo. ¿Por qué se van a sujetar ahora a preceptos como no tomes esto, no gustes eso, no toques aquello? Tales cosas tienen su apariencia de sabiduría y de piedad, de mortificación y de rigor, pero sin valor alguno. Escuchemos la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras, que nos dice: de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. No se dejen impresionar por esos que vienen con una religión de temor o con liturgias angélicas. En realidad, solo hacen caso de sus propias visiones y se inflan con sus propios pensamientos, en vez de mantenerse en contacto estrecho con aquel que es la cabeza. Él mantiene la unidad del cuerpo entero por un conjunto de nervios y ligamentos y le da la firmeza haciéndolo crecer según Dios. Si ustedes han muerto con Cristo y se han liberado de los reglamentos del mundo, ¿por qué se dejan adoctrinar ahora como si todavía fueran del mundo? No tomes esto, no gustes eso, no toques aquello.
Siempre se trata de cosas que se usan, se desgastan y desaparecen. Lo que es propio de mandatos y doctrinas de hombres. Todo eso pretende pasar por sabiduría, religión, humildad y desprecio del cuerpo, pero solo sirve para satisfacer la voluntad propia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pablo acaba de recordar que el bautismo es el comienzo de una vida nueva. No se trata de reemplazar mandamientos antiguos por mandamientos mejores, sino que a la venida de Cristo vuelva anticuada cualquier religión de mandamientos. A lo mejor algunos preguntarán, ¿acaso no deben seguir los mandamientos de Dios y de la Iglesia? ¿Qué será de nosotros si no hay ninguna ley? Por supuesto que no existe ningún grupo religioso ni comunidad cristiana sin ritos, costumbres, mandamientos. Pues, ¿qué ocurriría con una comunidad en la que ya no se reunirán más para oír la palabra de Dios y celebrar la Eucaristía? No somos ángeles y no habrá adoración de Dios en espíritu y verdad. Si no hay luces, ritos, música, formas de piedad que se transmiten a través de los siglos. Pero ya se terminó el tiempo en que lo importante era hacer o no hacer algo, en que se creía que a Dios le gusta vernos descansar tal o cual día, no comer tal o cual cosa, vestirnos tal o cual forma, abstenernos de todo o de aquello. Las religiones dan una gran importancia a esas leyes, pues ayudan a sus fieles a mantener su cohesión y a distinguirse de los demás. Pero eso siempre deforma la idea que tenemos de Dios, al que creemos preocupado y de mantener su autoridad y prestigio. Ahora bien, Dios no se parece a esa idea de Dios. Todo eso son más que reglamentos humanos, muy útiles, tal vez, pasados de moda, tal vez, pero que son solo humanos. Pablo dice, Dios no se apega a esas cosas pasajeras, ni está en tratarnos como niños chicos. No hagan eso. Que nadie los venga a criticar, porque pues nos van a acusar por haber desplazado el día del descanso, poniendo el día de resurrección en vez del día que observaban los judíos. Los apóstoles de Jesús, al hacerlo, sabían que estaban por encima de las leyes de Moisés. Todo eso quiere ser humildad. Las prohibiciones religiosas impresionan siempre a los que no se han liberado del temor a Dios. Pero en vez de liberarnos y llevarnos a la confianza de hijos de Dios, esas prohibiciones favorecen sobre todo la estrechez de espíritu y también la violencia contra quienes no piensan como nosotros. No pensemos que alguien es más santo porque muestra desprecio por el cuerpo. Ser muy sacrificado por voluntad propia puede ser un medio para valorarnos a los propios ojos y sentirnos superiores a los demás. Y también en su carta a Timoteo, Pablo escribe contra quienes prohibían, entre otras cosas, el uso de alimentos que Dios crió para que fueran comidos con acción de gracias por los fieles que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no se ha de rechazar ningún alimento que se coma con acción de gracias, pues queda santificado por la palabra de Dios y la oración. Si tú enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. ¿Y qué decir del vino? En el Antiguo Testamento hay muchos y diversos textos sobre la vid y el vino. Se prohíbe el vino a la familia sacerdotal de Aarón. Tampoco tomaban vino algunos grupos religiosos particulares. Pero en general, la vid es símbolo de Israel y se cantan las bondades del vino tomando con moderación. También se usaba el vino en los sacrificios.
En el Nuevo Testamento, Jesucristo convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Y además Jesús mismo tomó vino y lo presenta como símbolo de la nueva alianza. Luego Jesús celebra con vino la última cena, convirtiéndolo en su propia sangre. Escuchemos la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de San Lucas. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y, dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús debía morir algunas horas antes de que los judíos celebrasen la Pascua. Y según parece, no celebró con sus discípulos la Pascua judía, sino su Pascua, o sea, la Eucaristía. Cuando se habla de preparar la Pascua, con mucha probabilidad Jesús lo entiende de otra forma que sus discípulos, pero no les da explicaciones. Si bien respetó el uso de copas distribuidas a lo largo de la cena, el texto no menciona los ritos de la celebración judía con el cordero que se debía inmolar en el templo. Nada se recuerda su espíritu y solo se hace alusión al cielo sufriente de Yahvé. El pan consagrado ¿es solo una figura del cuerpo de Cristo o es realmente el cuerpo de Cristo? Hubo grandes controversias al respecto entre los católicos y los hermanos de otra profesión de fe o credo. Los católicos entendían que el pan consagrado es realmente el cuerpo de Cristo, mientras los hermanos de otra profesión de fe o credo defendían que no contiene la presencia física del cuerpo de Cristo y lo consideraban un puro símbolo. La Iglesia Católica afirma que el pan consagrado es a la vez símbolo y realidad. Ha pasado a ser el cuerpo resucitado de Cristo. Ese cuerpo resucitado no es algo que se pone sobre una mesa. El cuerpo de Cristo es realidad espiritual y atrae hacia sí todas las cosas. Su presencia a través del signo del pan es por tanto muy particular. Siendo el pan alimento, el cuerpo de Cristo está presente como pan de vida. Es bueno recordar que la Eucaristía, en su sentido propio, no es el pan consagrado, sino la acción santa que nosotros celebramos, en la que hacemos presente a la vez el paso de Cristo a su Padre, que prepara nuestro propio paso. La nueva alianza entre Dios y su pueblo, formado por los discípulos de Cristo. El cuerpo invisible del que Cristo es la cabeza y la comunión de todos los que celebran el mismo misterio de la fe. Mi sangre que es derramada por ustedes. Jesús manifiesta el sentido de su muerte. Será el siervo de Yahvé anunciado por Isaías, que carga con los pecados de una muchedumbre. Por eso en Mateo y Marcos, Jesús dice: mi sangre derramada por muchos. Esta muchedumbre la componen ante todos los cristianos. Jesús da su vida para purificar a un pueblo que será suyo. Por eso leemos aquí que es derramada por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Con estas palabras Jesús instituye la Eucaristía, que la Iglesia celebra después de él. Sería más exacto decir que la Eucaristía es un memorial, porque no se trata solo de un conmemorar el recuerdo, sino que además
La celebración asocia a los fieles con el sacrificio de Cristo, inscrito ahora en la eternidad. Se unen a Él y lo viven. El apóstol San Pablo recomienda a Timoteo: no bebas pues agua sola, toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes indisposiciones. Otra cosa es emborracharse, que eso sí es un pecado grave contra la dignidad de la persona. Queridos amigos, está claro que quienes hacen problemas en cuestiones de comida y bebida, aunque lo hagan con la Biblia en la mano, no han leído bien toda la Biblia, no han llegado hasta el Nuevo Testamento. Así, hermanos católicos, no les hagan caso cuando los hermanos de otra profesión de fe o credo o otros enseñan solo ciertos textos del Antiguo Testamento. No olviden nunca esta regla de oro. En la revelación de Dios hay una evolución. El Antiguo Testamento como sombra del Nuevo Testamento. Jesús mismo vino a perfeccionar la ley antigua. Por tanto, hay cosas que vistas desde ahora ya quedaron definitivamente atrás, como es el carácter sagrado del sábado y todo lo referente a los alimentos prohibidos. Una regla de oro para la recta interpretación de la Biblia, lo repetimos una vez más, es no sacar ninguna frase de su contexto. Estamos seguros de que muchos enseñan estas cosas solo por ignorancia, y a pesar de andar todo el tiempo con el libro de la Biblia en la mano, no lo conocen, ignoran el Nuevo Testamento, o tal vez lo hacen con mala voluntad para confundir a los católicos sencillos y conquistarse adeptos. Y ese proselitismo barato de ninguna manera puede ser del agrado de Dios. Queridos amigos, leamos una y otra vez estos temas, consulten las citas bíblicas y verán cómo les dará seguridad y cómo el Señor pondrá en sus labios la respuesta oportuna cuando llamen a la puerta de su casa los representantes de otras religiones, de otra profesión de fe o credo. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo es un movimiento dirigido a restaurar la unidad de los cristianos. ¿Quiénes participan en este movimiento ecuménico? Participan los que invocan al Dios uno y trino y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cómo oró Jesús en la última cena? En la última cena Jesús oró diciendo: que todos sean uno como tú, Padre, que estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno como nosotros, y el mundo crea que tú me has enviado. ¿Cuál es el principio de unidad de los cristianos? El principio de unidad es el Espíritu Santo que habita en los creyentes. Solo Él puede realizar esta admirable unión y restaurar la unidad perdida. ¿Qué corresponde entonces a los cristianos? A los cristianos de las distintas denominaciones corresponde orar a Dios para acelerar la hora de la unión y hacer gestos de buena voluntad que faciliten este reencuentro sin olvidar las palabras de Jesús. Sencillos como palomas, pero prudentes como serpientes. Hermanas y hermanos en Cristo Jesús, estos alimentos que nos dice aquí este tema, anteriormente lo llevaban a cabo en el Antiguo Testamento. Era muy rígida esa religión de los judíos, del judaísmo. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, no viene a decir, a quitar esos mandamientos, sino a perfeccionarlos. Y hoy nos dice nuestro Señor Jesucristo que todo podemos comer. Cuando un hermano de otra profesión de fe o credo vienen a decirles que está prohibido, como dice aquí, no hagan caso. Escuchen la voz de Cristo. Lean más la palabra de Cristo en las Sagradas Escrituras, para que así puedan defender esta fe que tenemos.
esta religión católica, que creemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a morir, Él vino a dar la vida por todos nosotros. Creamos en Él y no en los que digan estos hermanitos de otra profesión de credo. Gracias, hermanas y hermanos en Cristo Jesús, por acompañarnos un día más a un tema. Gracias y que Dios los bendiga.